Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa Pricing and Revenue Management, una capacidad que va más allá de poner precios. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este evento nos acompaña Carlos Jiménez. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarle en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para que puedas dar inicio con este webinar. Muy buenas noches. Gracias, Sergio. Muy buenas noches con todos. Un segundito que les pueda compartir el documento. Por favor, me comentan si se ve en modo presentación. Creo que sí estamos bien. Ya lo podemos Bien, visualizar, Carlos, y te escuchamos muy per- bien. perfecto. Bueno, chicos, primero, muy buenas noches y muchas gracias por asistir a este espacio que lo que buscamos es contarles un poquito sobre Pricing and Revenue Management y cómo esta práctica ha ido evolucionando, ha ido creciendo en el tiempo y lo que es hoy en día una práctica completa, que finalmente una práctica completa es la que asegura los resultados. Y bueno, esto está atado, bueno, me presento rápidamente, soy Carlos Jiménez, he trabajado eh, los últimos 17 años aproximadamente en temas de pricing y revenue management. Vengo de una formación comercial, trabajé también liderando equipos comerciales, equipos de marca, de innovación. Y luego entré a iniciar prácticas de pricing y revenue management hace 17 años, cuando no se hablaba mucho de este tema aquí en Perú y en el mundo ya estaba avanzando, pero aquí en Perú no se hablaba mucho. Y luego de ello he venido trabajando con evolucionando equipos y prácticas de pricing, revenue management, business analytics en diferentes sectores, consumo masivo, en retail, servicios. Y bueno, producto de esa experiencia es que estamos montando este programa de pricing y revenue management y atado a ello, pues hoy en día hoy día les voy a contar un poco sobre la conversación que vamos a tener ahora, que lo que busca es entender un poco el end-to-end de lo que significa pricing, porque a veces se entiende que básicamente es poner precios y no es solamente poner precios, es una práctica mucho más completa. Entonces, cuando hablamos de pricing y revenue management, para entender un poquito el marco en el cual nos vamos a mover, implica varias cosas, implica bastante, implica tocar prácticamente toda la organización. Y si lo vemos desde el frente de alcance, hay pricing y un revenue management estratégico. Se participa, yo siempre digo que no hay estrategia de pricing, no hay estrategia de revenue management que no decante de una estrategia del negocio, pero aún así, a veces con el análisis y con la información que se cuenta, pues intervenimos en la definición de la estrategia y aportamos en la definición de estrategia. De hecho, hay empresas cuya estrategia de negocio pues adoptan Everyday Low Price y es la estrategia del negocio y se configuran para pues tener todos los días los precios más económicos, ¿no? Entonces, hay otras que le apuestan al valor y lógicamente la estrategia de pricing será capturar el valor que va construyendo el equipo comercial. Entonces atraviesa el frente estratégico y sobre todo también decanta en el ejercicio táctico ya en el día a día, en el poner el precio, en el definir el descuento, la promoción, la duración, la segmentación, la clusterización. Es decir, llegamos hasta un nivel táctico de definición y de ejecución, dependiendo del tamaño, la dimensión de la empresa y las políticas de la empresa. Equipos de pricing y revenue management terminan definiendo el precio o asesoran
con toda la información, con toda la analítica, para que finalmente el equipo comercial sea quien define el precio. Sin embargo, pues en toda esa ruta acompaña el equipo de Pricing and Revenue Management, ¿no? Y cuando hay, pues, dudas, cosas nuevas que hacer, pues siempre hay un espacio para pilotear. Y eso, pues, el equipo de Pricing and Revenue Management de encargarse de pilotear, de llegar hasta las conclusiones y el análisis. Y luego en la ejecución táctica también debe llegar a medir los resultados y eso comenzar a retroalimentar todo el proceso. Entonces, si vemos como un alcance, me dice Carlos, Pricing and Revenue Management, ¿dónde, en qué etapa del proceso está? Está en todo el proceso, desde lo estratégico hasta lo táctico. Y si vemos, como les decía, de procesos, pues intervenimos en desarrollo de producto, vamos a hablar un poquito de ello más adelante, en la planeación, claramente la planeación comercial, definición de las estrategias o de las tácticas, en analizar continuamente el rendimiento del portafolio y el mix, en la planeación financiera, porque del mix eh, va a salir el impacto financiero. Entonces, claramente participamos con el equipo de finanzas y también en la experiencia del producto gran parte perdón, la experiencia del cliente con el producto, con el servicio. Y de hecho, gran parte de esa experiencia cuando el cliente interactúa con los productos, pues es el precio. El precio transmite mucho, transmite valor, y en esa ecuación es donde finalmente se termina generando una experiencia positiva o no, si es que el precio también va de acuerdo al servicio o al producto, a las expectativas que tiene cada uno de los consumidores, ¿no? Y si vemos de áreas, atraviesa todas las áreas en realidad, o muchas de las áreas. Finanzas, claramente, trabajamos con los equipos de finanzas, intervenimos en la definición de los objetivos financieros del negocio. Cuando digo intervenimos es aportamos, ¿no? Positivamente a esa definición, porque claramente hay un objetivo, pero después hay un aterrizaje. Em, con el área de costos, con el área de marketing sí o sí, con el área de ventas, que son finalmente los que llevan el precio al mercado y que están día a día con los consumidores, con los clientes, teniendo esa sensibilidad, con los equipos de supply, porque de alguna manera el trade-off entre precio y demanda pues va a definir una capacidad que podamos atender o no atender a nuestros clientes. Em, y hay otras más, ¿no? Innovación de producto, branding, operaciones, diferentes áreas en realidad. Cuando hacemos una retrospectiva de todo lo que hemos trabajado y avanzado desde el inicio que comencé a ver temas de pricing, donde básicamente era sellar ese precio final a lo que hoy es la práctica end-to-end, pues se ha logrado intervenir en cada una de estas áreas positivamente, se ha logrado moverlos hacia un pensamiento de pricing revenue management o de growth para generar crecimientos rentables y sostenibles. Finalmente, hay área de pricing o no en una organización. Lo importante es que los ejecutivos que toman las decisiones referidas a precios en toda la cadena tengan esto en el mindset, ¿no? Que tengan este mindset de cuidar la rentabilidad y que tengan no solamente el mindset, obviamente las herramientas y la capacidad y las capabilities respectivos para poder ejecutar una buena gestión, ¿no? Y si esto no funciona, si es que no está dotado de herramientas, ¿y de qué herramientas hablamos cuando hablamos de pricing revenue management? Principalmente de datos, porque tomamos decisiones sobre la data. Analítica avanzada, inteligencia artificial, hoy en día es impensado trabajar sin el soporte de la analítica de la inteligencia artificial. Ya, desde un inicio, pricing ha sido analítica avanzada y ahora se ha sumado inteligencia artificial en la ruta, tecnología, ¿no? Si a veces, por ejemplo, estamos hablando de una cadena de farmacias que tienen 20.000 SKUs, items, em, para, eh, para definir los precios, para hacer activaciones, y es imposible si no tenemos una plataforma tecnológica que nos ayude a a mantener los algoritmos, a llevar, a traducir la información, a disponibilizar la información
como debe ser, a todo el tema de la automatización. Si estamos en un banco, por ejemplo, es la tecnología fundamental para poder tener un pricing uno a uno, un pricing personalizado y además un pricing hasta inclusive dinámico, si estamos hablando de, por ejemplo, servicios de delivery o de taxis, en donde la dinámica em, es segundo a segundo, ¿no? Y también, obviamente, todo esto tiene que estar soportado en un proceso claro, compartido y estructurado, y en un gobierno, saber quién es responsable, em, una secuencia de, em, de sesiones que acompañan toda la toma de decisiones en el end-to-end de la definición de un precio, ¿no? Entonces, esto es como un marco, digamos, general para entender lo que viene a ser una práctica. ¿Cuál es el alcance? Es estratégico y táctico. ¿En qué procesos se involucra? Básicamente en todos. Áreas, son muchas áreas, son las que trabajamos, coordinamos y los llevamos a que tomen decisiones pensadas en el precio, en la rentabilidad, en el crecimiento sostenido. A veces se piensa que rentabilidad no es crecimiento de volumen, rentabilidad no es crecimiento de transacciones, renta no, pero no. Lo que se busca es un crecimiento sostenido, es decir, que puedan crecer eh, ambas palancas, ¿no? Y sobre un set de herramientas que va evolucionando continuamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Se ve el pricing como una decisión al final, ¿no? Como que, bueno, ¿y qué precio vamos a poner a esto? Se desarrolla un producto, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a apreciar? ¿Cuáles son los cálculos necesarios para llegar al precio correcto? Y probablemente se puede solucionar alguna emergencia. Sin embargo, tenemos que considerar la potencia y el resultado es muchísimo mayor si comenzamos perdón, la manera de diagnóstico que sucede, ¿no? Que terminamos siendo el precio cuando ya la campaña, la promoción, el bundle, lo que fuese, ya está listo, ¿no? Primero creamos el concepto de la promoción y después ya tenemos que asignarle el precio. Eso no es de las mejores prácticas, ¿no? También porque miramos el precio de manera independiente. Cada agente de la compañía pues tiene un pensamiento diferente sobre el precio o actúa de manera diferente al precio, ¿no? Comercial, que a veces solicita excepciones sobre las reglas de descuentos que ya tenemos definidas y esas excepciones se comienzan a convertir en la regla general. Entonces, porque hay un tema de volumen y tema de transacciones que tiene que llegar a la cuota. Entonces lo pensamos porque tiene que dar los objetivos de esa área, ¿no? Marketing, por un lado, defiende el posicionamiento del producto y a veces no les gusta tanto el tema de los descuentos porque pues tiene unos indicadores diferentes y los miden por esos indicadores diferentes. Finanzas igual, ¿no? Producto, el equipo de data. Em, el tema del manejo disciplinado y ordenado del precio debería ser un pensamiento común, como les decía, ¿no? Más allá de que haya o no haya un equipo de pricing, lo ideal es que sí haya, porque la labor que se hace no puede ser, difícilmente es soportada por los equipos que tienen ya una dinámica diaria que trabajar, pero bueno, si no fuese el caso, lo importante es que dentro de los objetivos de cada una de las áreas haya un foco hacia el crecimiento rentable y sostenido, ¿no? Entonces, si lo miramos, ¿qué sucede hoy en día? Lo estamos mirando por siglo, por parte, cada uno jalando un poquito hacia el objetivo que le ha puesto de manera separada, independiente. Otra de las cosas que sucede es que se reacciona al mercado, ¿no? Hoy el competidor bajó el precio y rápidamente tenemos que bajar el precio sin llegar a un análisis completo, sin entender si esa reacción o esa acción, perdón, del cliente va a generar una reacción en nuestros consumidores, em, sin tener claro ese impacto, si es necesario reaccionar o no reaccionar, si estamos dentro de un escenario competitivo, si es comparable el producto para nuestro consumidor. A veces se reacciona rápidamente porque se menciona en el mundo del pricing que pues el pricing tiene una virtud y un defecto al mismo tiempo, ¿no? La virtud es que puede solucionar el problema de muchas compañías, pero el defecto es que no genera esos problemas, ¿no? Cuando hay una contracción de la venta, la demanda, hay que pegarle al precio para que reaccione.
Lógico, ¿no? O sea, atrás de ello existe un concepto que se llama elasticidad y todos los consumidores somos elásticos. Cuando vemos una reducción del precio, reaccionamos positivamente, es lo normal. Sin embargo, para la empresa no es lo más sano, no es lo más saludable, o por lo menos no en algunos casos, o por lo menos no con todos los productos, o no en todos los segmentos, ¿no? Em, y después también hay otro problema que es la medición, ¿no? Entonces, como decía, se hace una acción comercial de repente de generar un descuento y se generan muchas transacciones y la venta se incrementa. Sin embargo, no se explica o no se analiza bien qué va a pasar en las semanas siguientes, porque va a haber una contracción probablemente en la venta, porque hemos hecho una venta, hemos generado un impacto en la demanda y no vamos a poder generar ese impacto de manera sostenida. Hay un incremento y luego comienza a contraerse nuevamente. No es sostenible. Em, o cuando, por ejemplo, hemos hecho un incremento en el precio y se contrae la demanda por algunos factores, pues, automáticamente se refiere al precio sin haber hecho los análisis y las mediciones correctas. Y a veces cuando uno hace una acción de precio, pues, como les decía, atrás de ello hay una elasticidad, sin embargo, hay una contracción de las unidades, pero el saldo en el margen neto, en la utilidad, es positivo. Entonces hay que comenzar a encontrar ese equilibrio, ese punto entre cuánto puedo ceder de volumen de transacciones en pro de que la utilidad finalmente sea mayor. Em, y también análisis de estas campañas, estos efectos comerciales, cómo realmente nos impactan con un análisis de ROI, ¿no? Entonces son como que cuatro de las cosas que se ven normalmente cuando en las empresas, cuando converso con los ejecutivos, es el diagnóstico común. Igual hay, obviamente, empresas que vienen haciendo las cosas muy bien aquí en el país, pero por lo general, digamos, son de las cuatro oportunidades que encontramos, ¿no? Pero hay que cambiar la mirada, hay que entender que la oportunidad del precio pues no está al final, no está en mirarlo por siglos, sino que hay que pensarlo de una manera diferente y eso pensarlo de una manera diferente es que pricing pueda participar en diferentes momentos de la construcción de la estrategia comercial en una etapa muy inicial, cuando se está conversando, identificando las oportunidades que hay en el mercado, pues el input, el conocimiento, la sensibilidad que tiene un equipo de pricing es muy valioso. Y con el tiempo se han ido conquistando estos terrenos. De hecho, los primeros en encontrar white spaces en un mapa de precios, pues va a ser el equipo de pricing porque está continuamente mirando el mercado, plasmándolo en un mapa de precios y haciendo un seguimiento a ello insights del cliente. El pricing no es estar sentado en un escritorio haciendo cálculos de elasticidad o de optimización de la promoción. Pricing es estar en la calle, en el local, en la tienda, con los consumidores, entendiendo cómo reaccionan ellos ante las variaciones de precios, hacer mucha investigación de mercado, generar insights, es entender cómo valora cada uno de los clientes los diferentes atributos que tienen mis productos y los atributos que tienen los competidores. Entonces ahí se dan cuenta, ya estamos saliendo claramente de cómo fijar un precio. Pero justamente para poder fijar bien un precio tenemos que entender todo esto. Entonces cargamos ya por nuestra dinámica propia de trabajo mucho conocimiento, mucha sensibilidad y insights de los consumidores. ¿Quién entiende mejor a la competencia? Los equipos, digamos, ¿quién sigue cotidianamente la competencia? Los equipos del pricing. ¿Por qué? Porque tenemos que estar detrás de la acción comercial y del precio para ver cómo se está moviendo el competidor. Em, y hacerlo de manera exhaustiva y justa, disciplinada y ordenada, bajando la información, almacenándola, limpiándola, y no solamente mirando de repente un post en alguna red social que generó una promoción y decimos, mira, por esa promoción de ahí, es que se nos están cayendo las unidades o estamos en una guerra de precios. Porque no sabemos realmente cuál es el alcance de ese post, cuánto va a mover la demanda, cuánto nos va a afectar a nosotros. Entonces, el mejor análisis, la mejor radiografía de la competencia en temas de táctica comercial, em, pues el equipo de pricing es un proveedor. Entonces, no ponerlo en la mesa al momento de analizar las oportunidades que hay en el mercado, en los productos del portafolio, es dejar pasar una gran oportunidad. Entonces, cuando están analizando las oportunidades,
hoy en día ya están presentes los equipos de pricing y revenue. Cuando se está construyendo el portafolio y el producto, como les decía, producto de este ejercicio de estar mirando continuamente y tener un traqueo seguido de una manera dependiendo de cada uno de los negocios, pero eh, diaria, semanal, mensual, dependiendo de cómo es la dinámica comercial, pues tenemos claramente cuál es el rango de precios que se mueve en el mercado, cuál es el rango de precios de nuestros productos, ¿no? Nuestra distribución de precios y el valor de cada uno de nuestros productos, el valor percibido que les decía. Em, el precio del producto finalmente es la relación que hay entre el valor que le asigna el cliente a la suma de atributos que tiene el producto y que le generan un beneficio y la satisfacción de una necesidad a nuestro consumidor. Entonces, toda esa sensibilidad, pues, es donde aportamos y nuestro campo de trabajo. Y obviamente el rol de los productos en el portafolio, porque cuando se desarrollan los portafolios, no todos los productos tienen este rol, o no todos los productos deberían tener el rol, por ejemplo, de abrir mercados y por ende, pues tener un precio más económico, pero probablemente tener una capacidad menor o tener algunas características y algunos atributos menores que otro producto que tengo en mi misma arquitectura y que por ende tiene otro tipo de objetivos. Pero a veces pasa que los productos que tienen más valor y a los que le hemos puesto más atributos, por un tema de desesperación, tomamos la decisión y comenzamos a abrir mercado con ese producto. ¿Quiénes tienen que controlar esas decisiones y traer sobre la mesa nuevamente esas conversaciones? Pues el equipo de pricing y revenue management. Si no están en ese momento en la toma de decisiones, se deciden em, y a veces se decide crecer o reducir el precio a productos que no están hechos para reducir su precio porque tienen un costo elevado, producto de que han sido construidos para estar en otro segmento de precios, ¿no? Entonces, em, el rol em, de pricing en construcción el revenue management, en construcción de portafolio, en construcción de producto es valiosísimo, ¿no? Em, Claramente en todo el tema de la economía del negocio, pues la generación de la demanda, los márgenes, el trade-off entre volumen y valor y rentabilidad, en las decisiones comerciales, que cómo estructurar una arquitectura de portafolio, cómo estructurar la política de descuentos, a quién darle descuentos, a quién no, las promociones, en qué momento se tiene que hacer las promociones, a quién se tiene que hacer las promociones, ¿no? Porque son las promociones universales y que a veces se quedan pegadas en el sistema mucho tiempo y se lo entregamos a todo el mundo, no generan mayor volumen, son dañinas, entonces el éxito está en comenzar a encontrar están en base a la analítica de los datos y toda la sensibilidad de los clientes, qué producto es para qué segmento o qué oferta suelto en qué segmento, en qué época del año, con qué limitaciones. Em, y bueno, gestión y ajuste, aprendizaje continuo, definición de KPIs, ¿no? Que finalmente es control y evaluación de todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Entonces es importante de los cuatro, digamos, oportunidades que encontrábamos, cómo le comenzamos a dar vuelta y deberíamos estar hablando de todo este funnel o todo este contexto en el cual una práctica de pricing y revenue management agrega valor en todos estos espacios y de hecho en algunos más, pero digamos son los más importantes, ¿no? Entonces, hoy en día la práctica de pricing y revenue management engloba bastantes cosas, ¿no? Entonces, hay que saber de estrategias, por definición de objetivos, propuesta de valor, posicionamiento de los productos y de las marcas. Hay que estar metidos en tácticas, porque se define la arquitectura, el portafolio, los productos descontinuados, las oportunidades de los productos nuevos, las promociones, los descuentos. Se trabaja sobre todo con data, siempre se ha trabajado con data y hoy en día que hay muchísima más data y que hay inteligencia artificial, machine learning, nos ayuda a manejar y sacarle mucho más provecho a toda la información. Y cuando hablamos de data y de información, estamos hablando de data de producto, de data del canal, de data del consumidor, de data de la competencia,
de data cuantitativa o cualitativa que podamos tener del comprador, del usuario, y data de condiciones del país y etc, etc. Estamos hablando de un mundo de datos. Em, Cuando hablamos de modelos, pues estamos hablando de, con toda esa información, comenzar a generar modelos de elasticidades cruzadas, canibalización, segmentación, optimización, frontera eficiente, diferentes tipos de recursos analíticos de la analítica avanzada, la inteligencia artificial, que nos permiten hoy en día tomar mejores decisiones. Es decir, manipular mejor la data en tiempo real para tomar mejores decisiones. Obviamente, inteligencia artificial y tecnología, todo el tema de la automatización, la escalabilidad, como les decía, ¿no? Un supermercado con 10.000 ítems es imposible poner el precio uno a uno. Y si quieres que el precio esté cambiando todos los días, pues con mayor razón. El soporte tecnológico que acompañe eso, pues tiene que ser potente. Cuando hablamos de pricing hoy en día, también hablamos de gobierno. Justamente el gobierno, que implica procesos, roles, comités, es el que nos ayuda a ordenar y llevar de la mano el paso a paso de estas decisiones. El que no se nos escape ningún espacio en donde tenemos que estar presentes para tomar decisiones, el congregar a todos los involucrados alrededor de la decisión del precio y de los acuerdos es importante. El saber quién pone el precio final, quién decide el precio, quién está informado, es también una posición importante. Quien maneja los datos de precios relacionados a precios, los indicadores de precio, qué es el precio lista, el precio de descuento, cómo se calcula el, el, el pocket margin, por ejemplo, cómo se calcula, cuál es la reportería que tenemos que tener. Todo eso, pues, obviamente, si no está documentado y estructurado, no estamos aplicando hoy en día la mejor práctica de pricing. Y finalmente, en una ejecución impecable, muchas veces grandes decisiones de precio no se terminan ejecutando de la mejor manera, em, y ahí está el problema. No en la decisión, no en la oportunidad, sino finalmente en la ejecución, ¿no? Cómo vamos a desplegar, cómo vamos a medir los KPIs, cómo se van a generar los aprendizajes y la analítica posterior a cada una de las acciones comerciales. Y finalmente, con esos insights, cómo seguimos alimentando este círculo virtuoso para generar mayor margen o un crecimiento sostenido de manera rentable, ¿no? Entonces, pricing no es solamente la parte de data o de analítica, ¿no? No, yo sé hacer modelos de elasticidad, genial, pero si no estás insertado en un proceso, no sé absolutamente nada tu elasticidad. Y tu elasticidad probablemente va a ser un cálculo final o un cálculo en alguna promoción, optimizar algún descuento, pero eso no te lleva a un campo estratégico, ¿no? Entonces, la práctica tiene que ser completa, y eso amerita que hoy en día los profesionales que estamos metidos en Pricing Revenue Management podamos hablar de estrategia, de táctica, de modelos, de analítica, de tecnología, de gobiernos. Es decir, la formación que terminamos teniendo es una formación bastante integral, porque además de esto hay una sensibilidad comercial que innatamente tenemos que tener, ¿no? Como decía, no somos un equipo que está sentado en un escritorio mirando los datos y decidiendo cosas y haciendo cálculos. Eso es parte del trabajo, obviamente, pero gran parte del trabajo es estar en la primera línea con el cliente y con las personas del equipo de la empresa, que son los que sufren el día a día esa interacción y que pueden levantar mayor información. La fuerza de ventas, ¿no? El call center, los equipos que están en la experiencia del cliente. A veces no son ni siquiera los equipos de marketing, ¿no? Sino son un paso más allá. En esta ruta, pues hay cruces funcionales, ¿no? Y, y esto me hace acordar cuando a veces las personas con las que conversamos nos consultan y dicen, Carlos, en qué área o a qué VP debería reportarle un equipo de Pricing and Revenue Management? Entonces mi respuesta siempre depende. Em, lo ideal es que si de repente no necesites un equipo de pricing, sino que insertes el mindset en,
en toda la cadena que toma decisiones. Sin embargo, ese es un proceso y no va a ocurrir de la noche a la mañana. Y si tenemos que, durante ese proceso, crear el equipo para insertarlo en alguno de los equipos, depende cómo esté estructurada y cuál sea em, la dinámica del negocio, ¿no? A mí me ha tocado estar dentro de equipos de vicepresidencias comerciales versus, perdón, estar también reportando a CMOs. A veces me ha tocado reportar directamente a CEO. Entonces, va a depender un poquito, se va evolucionando, las empresas van madurando y con ello también la posición del pricer dentro de la organización también va cambiando y va madurando. Pero claramente intervenimos pues en finanzas, ¿no? Pues finanzas es el dueño del margen y del evita y entonces siempre tiene este problema de que no quiere sacrificar margen por volumen, ¿no? O quiere ajustar a los equipos comerciales para que utilicen otras palancas y que no sea el precio ni la inversión innecesaria en recursos, llámese publicidad, para lograr los objetivos, ¿no? Pero bueno, hay que medir el impacto de cada una de esas palancas y ver en cuáles sí conviene invertir y en cuáles no conviene invertir. Claramente con los equipos comerciales que poseen esa relación con el cliente, ¿no? La negociación directa, pues ahí la fricción es siempre salirse de los lineamientos de los descuentos para pues, eh, ganar más clientes, ganar más transacciones, generar más volumen, con ello generar más venta, ¿no? No necesariamente generar más utilidad, pero sí generar más volumen y generar más ventas. Es un poco el típico comportamiento, ¿no? Los equipos de marketing tratan de cuidar un poco a veces el valor del producto, la arquitectura, construir su portafolio, saben que cada producto tiene un rol diferente, y saben también que las promociones se posicionan y saben que el abuso de las promociones puede llevar a una mala percepción. Em, yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa y descontábamos mucho, una empresa que vendía cosméticos, y descontábamos mucho unas fragancias, de 60, 65, por 70% de descuento. em, los comentarios que llegaban de la fuerza de venta y del consumidor, pues era que la fragancia que estábamos ofertando duraba menos, o sea, la duración del olor, digamos, cuando uno se lo aplica, era menor que cuando pagaba más por esa fragancia, ¿no? En realidad eso era impensado desde el punto de vista de producción de productos, pero no tenemos una producción diferente, con una concentración diferente cuando hacíamos promociones. Logísticamente eso iba a ser imposible de manejar prácticamente, ¿no? Entonces, pero había una sensación. ¿Por qué? Porque el precio estaba muy bajo. Entonces comenzamos a posicionar en la mente del consumidor, ya comenzaba a generar esas dudas de la calidad del producto. Y otras cosas por las cuales también no es tan bueno hacer muchas ofertas o muchos descuentos es porque el cliente comienza a entender y a relacionar y decir, oye, si este le pone 50, 60% de descuento, quiere decir que con ese precio está viviendo, con ese precio ha hecho su matemática, con ese precio le alcanza. Y cuando me cobra el precio full, el full price, pues me está marginando un montón. Y entonces ya la imagen de la empresa tampoco se sostiene. Entonces, claro, inmediatamente, como les decimos, va a haber una reacción en el mercado y probablemente un incremento en las ventas, pero no es sostenido, ¿no? Mm. Y bueno, con el equipo de supply, pues porque el equipo de supply es quien provisiona y fabrica, consigue y distribuye los productos. Entonces, finalmente, si movemos y generamos una demanda fuerte en el mercado, por ejemplo, una evolución de precios, pues impactamos su planificación, ¿no? Por el contrario, también, si que no tenemos una comunicación clara y directa con ellos, cuando hacemos alguna acción de precios hacia arriba, probablemente si va a controlar la demanda, los dejamos con, con un inventario, con un stock, ¿no? Y bueno, sobre el comité hemos estado hablando ya un poquito. Entonces, ¿qué cosa sucede cuando aplicamos digamos, una gestión completa de pricing? McKinsey en uno de sus artículos comentó que accionar 1% el precio impacta positivamente en la utilidad operativa hasta en 8%, es decir, 8 veces más
de la acción del precio, ¿no? Esto bajo un escenario controlado, digamos, y que 1% del precio no hay una elasticidad atrás que te controle significativamente las demandas. Em, y yo cuando he hecho este ejercicio, bueno, no he hecho 1%, pues difícilmente 1%, claro, no es exactamente 1% el evento. Cuando he hecho acciones de precios y recuperar precios, como siempre hay una capa de valor que normalmente no está capturada, pues sí te da un impacto positivo al inicio. Y luego el trabajo está en construir productos, construir atributos, identificar los atributos que generan valor para pues seguir haciendo ese escalamiento hacia arriba, soportado en hacer crecer el valor del producto también, y la diferenciación y la relevancia y todo lo demás. De mi experiencia, a mí me ha tocado impactos de hasta 30% de crecimiento de EBITDA, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y cuando yo converso con colegas, los impactos siempre son altos de una acción de, de precio, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, está enfocado en un crecimiento rentable, revisar las ventas, el ticket, mix, captura, enfocado obviamente en el margen y la rentabilidad, identificar el ROI promocional, que a veces solamente por controlar un poco algún exceso de promociones ya tienes un impacto positivo sobre los resultados. Em, por estar siempre detrás de construir un portafolio balanceado. em, Explotar los productos que tienen un mejor margen y un volumen creciente, ¿no? Y descontinuar algunos productos, desarrollar productos para diferentes segmentos, diferentes nichos también, encontrar las elasticidad, perdón, las promociones efectivas, promociones que generen un incremental, que no generen canibalización, entonces tienes que desarrollar modelos de canibalización claramente, definir una disciplina comercial con reglas, con gobiernos, con comité, y estar siempre continuamente mejorando la ejecución. Entonces, digamos, haciendo prácticas de este tipo, pues los impactos el, en la última línea van a ser positivos. Em, de hecho, es un poco pensar quién, hay que pensar también cómo nos vamos a organizar y quién define. Entonces, claramente identificar cuáles son los roles, ¿no? Del equipo, porque vas pasando de un rol operativo y de ejecutar tarifas a un rol más de arquitecto comercial con influencia transversal sobre portafolios de estrategia. En cuanto al diseño, pues a veces se inicia con un equipo centralizado, puedes pasar a un hub and spoke, terminar con un centro de excelencia que te va acompañando y asesorando a los equipos que toman las decisiones cuando ya hay un proceso de madurez o evolución, ¿no? Bueno, el tamaño y el impacto pues va medido en función de la cantidad de personas y la capacidad de los equipos, perdón, la cantidad de personas un poco relacionado al, al, al impacto que vayan a tener. Sin embargo, hoy en día, con todo el tema de inteligencia artificial, los equipos también tienden a ser más acotados. Cuando comencé, y lo he vivido, cuando comencé los equipos tendían a ser más amplios. Bueno, manejábamos 14 países, 3 marcas. Hay un equipo amplio. Luego ya en otras industrias he tenido ya y evolucionando con el manejo de todas las soluciones tecnológicas y la inteligencia artificial, pues ya la práctica y la dinámica se vuelve mucho más ágil, los equipos más acotados. Es importante también tener claras las capacidades, ¿no? Que son técnicas propiamente de pricing, analítica, pero sobre todo también el conocimiento de negocio y las habilidades de influencia, de manejo de objeciones. De hecho, hay que ser muy empático porque continuamente estamos jalando hacia un lado a los equipos comerciales de finanzas y trayéndolos hacia la mesa para discutir con datos em, y apuntando hacia un crecimiento rentable. Em, entonces, pues hay que tener también habilidades blandas que nos permitan consensuar, ceder, ¿no? Manejar situaciones un poco complicadas. El set de herramientas, digamos, analíticas con las que debemos contar para entrar un poquito en el tema analítico son cosas que vamos a ver en el programa. Así que por el tema de tiempo rápidamente se las voy a comentar. Pues entender la demanda, estamos hablando de elasticidades cruzadas, canibalización, segmentación, estudios de Willingness to Pay, conjoint y todo el tema de, de entender cómo se genera esa demanda, ¿no?
Por el lado de la oferta, pues price pack architecture, price mapping y bundling y bundling prácticamente, cómo generamos los packs y cómo armamos toda cómo diseñamos las ofertas en función a los segmentos que vayamos encontrando, en función a las oportunidades que se van detectando con el análisis, ¿no? Herramientas para capturar valor, pues tenemos Price Waterfall, que termina en un Pocket Margin. En algunas industrias se habla de una manera, en algunas industrias se le pone foco a algunas herramientas más que en otras. Guardrails y pisos de descuento, gestión de promociones con análisis ROI, incrementalidad. Por el lado de anticipar y optimizar, pues toda la práctica de demand forecasting, optimización de precios, frontera eficiente, precios, simulación de escenarios y precios dinámicos. Hay un pack, hay un set, eh, digamos que de la parte analítica, que cada empresa y cada industria debe ir explotando y desarrollando en función de la cantidad y capacidad de datos que tenga, la cantidad y capacidad tecnológica que tenga, y entendiendo la dinámica de cada una de las industrias. Entonces, lo que justamente eso me lleva a comentarles que lo que buscamos dentro del programa es tener, hay una base, el pricing y revenue management, una base transversal donde hablamos de data, de modelos, eh, de arquitecturas, hablamos de gobiernos, hablamos de tecnología, em, y lo aplicamos y lo aterrizamos a cada una de estas tres industrias que, digamos, son las que más han evolucionado en temas de pricing y revenue management, para que de esa manera no nos llevemos un concepto medio gaseoso de pricing, sino que sepamos cómo se está aplicando hoy en día en consumo masivo, en banca, en retail. Con eso cubrimos gran parte de la necesidad de las industrias y de pricing. Em, Aquí este documento, me imagino que se los van a compartir, les dejo algunos casos. Em, Les puedo hablar, para hablar de ese detalle, este último que dice CPG lanzamiento, es un caso que me tocó em, habilitar, em, y que está relacionado con lo que le mencionaba. Em, Cuando es una industria que era muy dinámica en lanzamiento de productos, en innovación de productos, lo que sucedía era que la decisión de precio estaba ya al final, cuando el producto estaba por salir al mercado, y donde ya prácticamente poco se podía hacer, y siempre había mucha presión y mucha tensión hacia poner el precio económico o lanzarlo con mucho descuento para asegurar las unidades en el mercado. Eh, lo que hicimos fue comenzar a retroceder y entrar en el proceso desde la etapa inicial y conceptualización, de tal manera que lográbamos trasladar muchos de los insights. En este caso, el insight importante era que estábamos teniendo algunos casos de productos históricos, heroes, tradicionales, que concentraban mucha venta, eh, que manejaban mucho volumen y que el consumidor se había convertido, se había vuelto muy sensible. Si tocábamos un poco el precio para recuperar un poco de margen en esos productos y la demanda se contraía rápidamente. Eran productos que habían estado continuamente ofertados y descontados. Entonces, también en función a eso había crecido su presencia en el mercado. Sin embargo, entendiendo y siendo empáticos con los equipos comerciales y con el objetivo, obviamente, de la empresa, pues no podíamos accionar el precio sobre esos productos, pues tranquilamente yo puedo haber dicho, mire, este producto está en riesgo, hay que subir el precio y ustedes vean cómo venden más. Pero eso, en vez de acercar, ¿no? Aleja a los equipos. Entonces, donde encontramos la oportunidad fue en regresar a la etapa de construcción de portafolio y decir, miren muchachos, ahorita que estamos en etapa de evaluar el portafolio y los productos nuevos, acá tenemos una bomba de tiempo. Es esta línea, es este producto, que no hay oportunidad para subirle el precio, que hay una sensibilidad alta, que tiene mucha concentración de venta. Entonces, ¿qué tal si extendemos generamos, pensamos en productos similares bajo el mismo nombre, para que endose un poco la submarca? Y de esa manera descomprimimos y estos productos que los desarrollamos de cero, los desarrollamos con un mejor margen. De esa manera vamos a comenzar a
tener una canibalización positiva, por decirlo de alguna manera, y descomprimir toda la presión que había. Bueno, finalmente se hizo todo el proyecto, se lanzaron los productos y se logró impactar positivamente en el margen de toda la línea. Con eso descomprimimos esa presión, ya no era una bomba de tiempo, ya habían otros productos que estaban comenzando. Si bien no va a concentrar inmediatamente tanta venta, porque es difícil pasar venta de productos que son históricos y que tienen mucha demanda, pero sí ya comenzaban a ser relevantes e interesantes en el mercado, que acompañados de una estrategia comercial iban a poder tener una mayor penetración. Entonces es un caso que usted dirá, no, Carlos, pero a ti te correspondía ponerle el precio al producto ese que estaba por reventar. Sí, pero no solamente eso, si yo realmente quería impactar en el negocio, tenía información de análisis del producto, tenía información de análisis de mercado, tenía información de elasticidad, pues tenía que llevar esa información al momento en donde haga mayor provecho para la organización, que es al momento de desarrollar o pensar en productos, ¿no? Entonces es un caso interesante de cómo no solamente fijamos el precio, sino que logramos ir un poco más, lograr un mayor impacto y trascender un poco más sobre el negocio. Mm. Lo que le quería comentar, que llegar a esta etapa, tomarme algunos minutos, es que em, justamente en función de todo esto que hemos venido conversando, hemos desarrollado este programa de Pricing y Revenue Management con dos grandes diferenciales de lo que podemos encontrar de repente en otras propuestas de Pricing y Revenue Management en el mercado. Nosotros vamos a trabajar una metodología transversal, pero vamos a hacer profundización sectorial. Y esta profundización sectorial va a venir em, explicada, enseñada por las personas que hoy están tomando las decisiones en los negocios. Entonces, bueno, les voy a pasar un videito. Bueno, ese es el video del programa. Lo que yo les quería decir es que justamente un poquito detallando, tenemos esta, digamos, una base metodológica transversal. Vamos a hablar de Pricing Revenue Management, todo lo que tenga que ver, y vamos a profundizar en eh, estos tres sectores, en la vertical de retail, de pricing y de consumo masivo, y lo vamos a hacer con expertos. ¿Quiénes son esos expertos? En el capítulo de banca va a estar el profesor Daniel Agreda, que es el Pricing Analytics Manager de BCP. BCP es el banco que claramente tiene la mejor práctica de Pricing Revenue Management en el país y probablemente uno de los principales de la región. El crecimiento que han tenido apalancados en la gestión de pricing y denunciado inclusivamente por ellos mismos, ha sido impresionante en los últimos 5 o 6 años. Él tiene más de 10 años en posiciones de Pricing Analytics y tiene una maestría en Big Data y Analytics. Daniel va a ser el encargado de llevar los capítulos de banca. Luego van a tener los capítulos de consumo masivo, y en consumo masivo está Gustavo Reyes,
que Gustavo lo conozco hace 17 años, que los dos venimos más o menos viendo temas de Pricing Revenue Management. Hoy es Country Manager de AG, Centroamérica, y ha sido Global Commercial Capabilities and Revenue Growth Management de AGE, y también ha sido Revenue Growth Manager de Arca Continental. O sea, viene en el sector de bebidas y de consumo masivo, su experiencia en Revenue Management es amplísima. Y para retail nos va a acompañar Guillermo Nami. Guillermo Nami es partner de Simon Kucher. Simon Kucher es top 3 de las empresas, de las consultoras más grandes en el mundo, enfocadas en temas de pricing y revenue management. Es un honor poder contar. Bueno, y antes de ello ha sido también Pricer y Management Manager de Latam Airlines. De verdad es un honor para mí poder contar y poderlos haber convocado a este nivel de profesionales para que cada uno de ellos en el rubro que es experto y en el rubro que hoy en día están tomando decisiones, terminemos aterrizando los conceptos de pricing y revenue management. Lo que hoy en día se habla en banca, cómo se toman las decisiones en consumo masivo, cómo se toman las decisiones en retail, lo van a aprender de la mano de estos grandes profesionales. Y esos son dos de los factores diferenciales y relevantes que estamos entregando en nuestro programa. Y yo hasta aquí quedo. Creo que el equipo comercial eh, toma toma la posta para hablarles ya de las características del programa. ¿Es Y cierto, Sergio? Carlos, te agradecemos por tu ponencia, por acompañarnos esta noche. A continuación vamos a dar pase a nuestra asesora comercial, que nos dará precisamente mayores detalles sobre los aspectos comerciales de este programa. Sí, buenas noches, Sergio. Muchas gracias, profesor Carlos, por su presentación. Y bueno, gracias también a todos los participantes por conectarse. ¿Podrías avanzar, por favor, Sergio? Ah, la había subido yo, pero la sube Sergio, ¿no? Gracias, profesor. Bien, a continuación voy a presentar o hablarles brevemente sobre la información comercial del programa. Junto a Mónica Zapata nos encontramos a cargo del programa. Por haberse conectado el día de hoy, como pueden ver, se les está activando y manteniendo el descuento hasta el 31 de julio y lo pueden pagar en cuotas o al contado. La inversión regular es 8.500 soles. Como les digo, se inscribirían con el descuento mencionado. Estamos iniciando las clases el 8 de septiembre de este año. En modalidad es virtual y la frecuencia de clases es regularmente los martes y jueves de 7 a 10 de la noche y la clausura es el día sábado 5 de diciembre de 9 a 1 de la tarde. A partir del día de mañana con Mónica nos estaremos comunicando con cada uno de ustedes para conocer si tienen alguna consulta adicional o para ayudarlos con el proceso de inscripción. Ahora nuevamente los dejo con el experto, quien podrá absorber las dudas que puedan tener. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Perfecto, muchas gracias. A continuación vamos a responder las preguntas que nos vienen dejando. Los invitamos más bien a poder escribir a través del chat de la plataforma y a través de la sección Q&A del Zoom sus preguntas, consultas y comentarios. También estoy dejando los enlaces de contacto de nuestras asesoras para cualquier consulta sobre los aspectos comerciales de este programa. Muy bien. Quería añadir una cosa, antes que me lo pregunten. Va a haber un módulo también inicial que es sobre Python. No es requisito que sepa Python para tomar el curso. Sin embargo, ponemos este módulo que lo que nos va a hacer, si ya manejamos Python, excelente, vamos a poder aprender un poco más. Si no manejamos, podemos comenzar a entender un poquito sobre ello, pero va a estar muy enfocado en comenzar a desarrollar casos de analítica referida a pricing. O sea, cálculos de elasticidades, cálculos de segmentación, clusterización, lo vamos a desarrollar en Python para que tengan una base. Y sí,
dentro de la evolución y desarrollo del Pricer, pues más adelante puedan seguir tomando algunos cursos más específicos de Python. Entonces, no es requisito saber, va a haber un módulo de 12 horas Sí, para claro. Tenemos una pregunta aquí en la sección de cómo hay. Nos consultan, ¿cómo podría colocar un precio a un desarrollo tecnológico que aún está en proceso de desarrollo? Sí, hay poco tiempo para abordar esa respuesta. Hay todo un capítulo de pricing de innovaciones. Em, lo que, Carlos, el tiempo que tú consideres no hay problema. sí, bueno, igual yo tengo que abordar otro tema en breve, pero lo comento. Para el tema de innovaciones tecnológicas, hay que comenzar a trabajar dos frentes. No hay una, no es tan sencillo como productos de consumo. Entonces, por un lado, tienes que tener claros los costos. Ese es, digamos, ahí es mucho, ahí es bien crítico porque lograr tener tus costos te va a dar una base. Luego lo que haces es hacia el consumidor, hacia el cliente, hacia el usuario, tratas de tener una sesión medianamente cualitativa, cuantitativa, es decir, un uno a uno si es que es necesario, para tratar de levantar em, el valor que le asigna esos clientes a la necesidad que estás cubriendo con tu solución tecnológica. Y tercero, es comparar hoy en día cuánto está invirtiendo un consumidor en resolver ese problema. Entonces ahí vas a tener un poco el tamaño de la oportunidad, que es lo que hoy está invirtiendo en resolver ese problema, em, el willingness to pay, de alguna manera, te va a dar un referente de cuánto está dispuesto a pagar el consumidor, porque puede ser que hoy esté pagando $10, pero estoy dispuesto a pagar 25 porque se soluciona el problema mejor que lo que está pagando hoy en día. Y sobre todo los costos, porque te da el punto de partida. O sea, debajo de eso, pues no puedes trabajar, salvo que seas una startup, digamos, si estés apostando a un crecimiento, ¿no? Llegando a una curva, pero ya son otros factores que hay que considerar. Pero si no estás en ese esquema de las startups y la inversión de capital y todo el rollo para el crecimiento, yo te diría que son estos tres frentes que rápidamente puedes y sencillamente puedes tener una idea más clara de cuál es el precio que deberías tener. Ahora, quédate tranquilo que no vas a tener la respuesta correcta. Probablemente nunca sepamos cuál es el precio que tenemos que cobrar por nuestro producto, pero lo que tenemos es una buena aproximación. Y en la siguiente, si sientes que te quedaste corto, comienzas a escalar hacia arriba porque comienzas a identificar mejor el valor, o si crees que te fuiste hacia arriba, pues puedes comenzar a probar algunos nuevos clientes, dándole algunos beneficios adicionales para que tu demanda pues, crezca un poco más rápido, ¿no? A ver, hay una pregunta. Sí, Carlos, te El, escuchamos. sí, a ver, déjame. Trabajo en la industria farmacéutica. Existe el mercado retail y también el mercado institucional, privado y público, que es el manejo de la licitación y las compras. En ambos casos se mueve el precio según oferta y demanda. ¿Cómo establecer una estrategia de precios en este caso? Eh, Me imagino que en el caso de las licitaciones y la negociación. Bueno, digamos, el precio en el B2, digamos, licitaciones, ahí hay todo un tema. Ahí, digamos, que no pones un precio, tratas de ser lo más competitivo que pueda ser en función a los requisitos em, que están dentro de la licitación propiamente dicho, ¿no? Pero en un B2B, si recibes o compartes algunos de los fundamentos y la base del pricing del consumo masivo o del día a día, ¿no? Entonces, dentro del curso algo abordamos de un B2B, nos enfocamos más ciertamente en precios de productos de consumo, em, pero parte de la práctica que se tiene de gestionar productos de consumo masivo se lleva hacia el B2C, el B2B, ¿no? Es decir,
no hayas elasticidad, o sea, no tienes un montón de información, digamos, para hallar elasticidades de tus productos, conoces claramente a tu cliente y en forma como tengas la información, puedes comenzar a hacer temas analíticos para tu cliente, hay una relación mucho más cercana, hay un análisis de cuánto vale tu cliente en el tiempo, em, análisis de cómo estás dando los descuentos o cómo la fuerza de ventas está trabajando y gestionando los descuentos. En esas primeras radiografías que hagas de cómo se están gestionando los descuentos en función al volumen de transacciones que tiene ese cliente y la calidad de las transacciones de ese cliente desde el punto de vista del margen, vas a comenzar a encontrar algunas optimizaciones rápidamente. Solamente cruzando un poco de información, te apuesto que vas a encontrar algunos espacios para optimizar. Y luego ordenar y definir las reglas de gestión de descuentos y promociones para los clientes B2B, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los conocimientos previos necesarios para poder llevar el programa? ¿Es necesario estar trabajando en el área? Eh, No, no, mira, qué buena pregunta. Muchas gracias. Conocimientos previos. A ver, eh, un poco de matemática, un poco de conceptos básicos de estadística, no muy profundos, y de hecho cuando se toca algún concepto se va a reforzar algunos temas estadísticos. No es necesario que, no tienes que ser un experto en matemática ni en estadística, es lo que quiero decir, es lo que usamos día a día. Y no es necesario que estés en equipos de decisiones de precio y pricing. Justamente el programa lo que tiene por objetivo es difundir la práctica, formar más equipos y personas que están en equipos comerciales o que no o están en equipos de analítica o están en equipos de ventas o de marketing o en general que tengan deseos de entender, aprender un poco más cómo pricing congrega toda una visión integral del negocio con datos, con la analítica, con gobierno y con todo lo que hemos estado conversando, pues bienvenidos al curso. Se van a enriquecer probablemente las conversaciones que tengamos, porque me gusta mucho la dinámica en las sesiones, em, mucha dinámica y entonces va a terminar enriqueciendo su conocimiento y lo va a preparar para pues, probar, desarrollarte en esa línea, en alguna oportunidad que tenga en la empresa o fuera de la empresa en la que estés. Em, Como, ay, perdón, hay una más creo. Como en muchos aspectos, muchas de estas decisiones se van desarrollando y fortaleciendo por el criterio experto de los equipos comerciales. En ese sentido, ese sentido, ¿en qué aplicaciones o usos concretos de este curso solicita y optimiza este tipo de decisiones de impacto y qué impacto tienen en los resultados de la compañía? Si hay conocimiento experto, a ver, Pricing and Revenue Management tiende a robustecer decisiones que se han venido tomando por intuición, em, viene a cuestionar decisiones que se han venido tomando por intuición y viene a construir nuevas rutas de toma de decisiones. Entonces, mm, no es tan... llega un momento, por ejemplo, hay una parte cuando tú haces optimizaciones que no es tanto intuición, pero te lo voy a graficar así, ¿no? Hay un capítulo que se llama Frontera Eficiente. Frontera Eficiente es un espacio que hay entre el precio calculado para optimizar el volumen y el precio calculado para optimizar margen. Entonces hay un espacio entre esos, se llama Frontera Eficiente. Ya, ¿dónde te paras? Puede ser que uno te diga que el producto está 10.50 y el otro te dice que el producto es 11.50. ¿Dónde te paras? ¿No? Son decisiones que se tienen que tomar. Y si no sabes exactamente dónde se para, pues se prueban dos escenarios, A/B testing, lo que fuese, y vas a comenzar a tener eso. Entonces, en realidad sí hay necesidad de tener un conocimiento de los mercados, ayuda a tomar mejores decisiones. Sí y no, te digo, porque a veces va a robustecer esas decisiones, a veces las va a cuestionar, ¿no? Entonces, eh, yo prefiero siempre partir de la data, el análisis, y sobre eso, llegado a un punto, sumarle este conocimiento. Y si no lo tienes ese conocimiento, pues
hay opciones como probar rápido para aprender, ¿no? ¿Cómo se maneja el equilibrio de la cuota volumen y precio? ¿Quién debería definir la cuota de volumen? Eso va a depender de cada negocio y eso decanta de los objetivos que el negocio tenga desde arriba, ¿no? Desde arriba tienes que dar una venta, una utilidad y abajo tienes que ver cómo consigues esa venta utilidad, cuál es la mejor combinación. Y para saber cuál es la mejor combinación te ayuda toda la información y todo el análisis que puedes hacer con Pricing y Revenue Management. Sí, y Em, Sergio, creo que ya paramos aquí y si tienen alguna consulta, pues con los asesores nos pueden hacer llegar. Yo encantado de ir resolviendo sus preguntas, dejan sus datos y si quieren seguimos conversando. Y si gustan, conversamos Perfecto. ya dentro del curso. Sí, mañana Perfecto, yo, Carlos. Mónica, nos comunicamos, profesor Carlos, y ya le hacemos llegar las consultas que sean técnicas directamente para ustedes para que nos puedan ayudar a absolverlas. Sí, muchas gracias. Excelente. Perfecto, Carlos, te agradecemos también a nuestra asesora comercial por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a todos por participar en la charla informativa Pricing and Revenue Management, una capacidad que va más allá de poner precios. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas